Y durante el transcurso del capítulo pasado hablamos del rey Agripa, quien gobernó en Alba Longa por 41 años, del 914 a 873 a.C., año en que heredó el trono su hijo Rómulo Silvio, al cual se le ocurrió la maravillosa idea de fingir saber cómo hacer truenos para asustar a sus súbditos. Pero el castigo divino no se hizo esperar. ¿Por qué decimos esto? Continuemos con nuestro vídeo y sabremos por qué todo le salió tan mal. Y seguimos en este recorrido por la historia de los reyes de la ciudad precursora de Roma, la ciudad de Alba Longa. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey Rómulo Silvio. En 872 a.C., en Luxor, Egipto, una inundación excepcionalmente alta en el río Nilo cubrió hasta las paredes del templo de Luxor. Para el 870 a.C., en Fenicia, se conmemora casi 3 siglos de paz. Los fenicios se dedicaron solamente al desarrollo del comercio por todo el Mediterráneo. Para el 863 a.C., en Escocia se funda la aldea de Bath o Baños, llamada así por sus aguas termales. Hacia el 860 a.C., en Turquía se unifica el reino de Urartu o Urartu. Este es el nombre asirio de una zona montañosa ubicada entre el sureste del Mar Negro y el suroeste del Mar Caspio, actualmente compartida entre la República de Armenia, Irán y Turquía. Este fue un reino formado luego de la caída del Imperio Hitita. En el 858 a.C., en Asiria, Asurnassipal II es sustituido como rey por el rey Salmanasar III. El reinado de este rey, Salmanasar III, se caracterizó por su enfrentamiento con los estados de la zona de Siria, el Levante y el sur de Anatolia. Estos a su vez se coaligaron entre sí para ponerle límite al control asirio. Y finalmente, hacia el 856 a.C., en Afet, a 10 kilómetros al este del pueblo actual de Askelón en Israel, sobre el mar Mediterráneo, se registró un terremoto muy fuerte que dejó un saldo de 27.000 muertos, muchísimos para la época. El rey Rómulo Silvio fue hijo de Agripa, el 10º rey de Alba Longa. Este a su vez era hijo del 9º rey Tiberino, el rey que dio nombre al río Tíber, o viceversa, y de su esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y tampoco nada, como es habitual para estos reyes, con respecto de sus abuelos maternos. El rey Rómulo Silvio era descendiente de Eneas, de la dinastía Silvia, y rey de Alba Longa, como ya hemos venido viendo en todos estos reyes en los capítulos anteriores. Alba Longa era una ciudad fortificada del Lacio, una de las ciudades más antiguas de Italia, ubicada a unos 20 kilómetros al sureste de la actual Roma, que fue fundada más tarde por Rómulo.
Según el historiador Dionisio de Halicarnaso, describe a nuestro rey Rómulo Silvio como un gobernante malvado y un tirano arrogante que desafió a los dioses y que fue castigado por Júpiter. Llegó a construir dispositivos con los que imitaba los relámpagos y los truenos para atemorizar al pueblo y lograr que lo adoraran como a un dios. Con estos artefactos, el rey asustó al pueblo con señales falsas, pero su castigo por parte de los dioses no se hizo esperar, ya que de repente se vio envuelto en una tormenta con mucha lluvia, excesiva lluvia, mientras estaba en su casa que estaba ubicada cerca del lago Albano donde vivía y que allí murió. Según otros, fue alcanzado por un rayo, atrapado después por un torbellino y arrojado al lago Albanés junto con su palacio y todo. Según Dionisio, con tiempo despejado, durante la marea baja se podía ver aún en sus tiempos las ruinas del palacio. También en el Foro de Augusto se erigió una estatua a Rómulo Silvio junto con las demás estatuas del resto de los reyes de Alba Longa. Según la mitología, nuestro rey Rómulo Silvio reinó sobre el reino de Albán durante unos 19 años, desde el 873 al 854 a.C., fecha en que le hereda en el trono su hijo Aventino. Y será de su hijo Aventino, que según la tradición fue enterrado en el monte que más tarde llevaría su nombre, el monte Aventino, una de las 7 colinas de Roma, de quienes hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo. No se lo pierda. Si le pareció interesante el vídeo, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Aventino de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.